Buenas tardes, España, Europa. Buenos días, América Latina. Bienvenidas a la quinta sesión del Aula de Derechos Humanos de Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Fundación CERMI Mujeres. Un programa que se hace con la cofinanciación del Real Patronato sobre Discapacidad. Participar en este programa, en este aula de formación, supone estar de acuerdo con la grabación de esta sesión formativa. Permitidme, en primer lugar, como hacemos siempre, dar las gracias a todas las personas que están haciendo posible el aula de hoy. A Isabel Caballero, coordinadora de Fundación CERMI Mujeres, coordinadora también técnica de este aula y en el caso de hoy también ponente, a Mercedes Pérez de Prada, técnica de género del CERMI, que está igualmente siendo la responsable de la participación de todas las personas que nos acompañáis hoy, controlando además también el chat, a Carla Mediavilla, también trabajadora de CERMI, que nos está ayudando igualmente con el chat, a Sara Arévalo en la coordinación técnica, apoyando igualmente a Isabel. Igualmente quiero agradecer a las intérpretes de lengua de signos, a Ana y a Isabel. Agradecer también a Eva, la subtituladora, por su servicio, a Juan Carlos de FIAPA por toda la grabación y edición de este vídeo. Quiero agradecer también a las guías e intérpretes Rosa Tejedo y a Cristina Fernández por su trabajo, la interpretación de David Stirton al inglés, porque hoy también vamos a tener algunos de nuestras ponentes que hablarán en inglés. Eso significará que tendréis que ir a la parte inferior de vuestro Zoom para tocando el apartado que dice más, entráis ahí en la selección de idiomas y podréis seleccionar inglés o en español a partir de las 4 de la tarde. Hasta las 4 vamos a hablar sola y exclusivamente en castellano y ahí no tendremos interpretación. Bueno, pues estamos ya en la quinta sesión del Aula de Derechos Humanos. No me he presentado, ya me conocéis, Ana Peláez Narváez, vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres. Decía, estamos en la quinta sesión y en esta quinta sesión, en un mes como este, nos parecía fundamental abordar directamente lo que es el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul, que es la herramienta, el instrumento legal fundamental que tenemos en Europa para luchar contra la violencia doméstica y la violencia contra la mujer. Y este instrumento legal que tenemos en Europa, que es del Consejo de Europa, por tanto, está abierto a la ratificación de los más de 40 y muchos países europeos de Europa, ¿no? También puede ser respaldado por otros países de otras regiones del mundo. Agradecemos pues muy especialmente a las mujeres que nos estáis siguiendo de regiones diferentes a la europea, mostrando interés también en este instrumento tan importante para la protección de las mujeres en el tema de violencia doméstica y violencia contra la mujer. Como todas las aulas de derechos humanos, hoy vamos a tener dos partes. La primera hora la vamos a dedicar a conocer qué es este convenio, el Convenio de Europa, que aquí se llama convenio, podría ser convención, pero la traducción en el caso del Consejo de Europa es de convenio, es decir, ¿qué es esta legislación concreta?
cómo nos protege y de qué manera, de alguna forma, considera los asuntos que para las mujeres y niñas con discapacidad o madres y cuidadoras de familiares con discapacidad son relevantes. Esto lo vamos a hacer guiados de la mano de Isabel Caballero Pérez, que ya os he comentado. No solamente es la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, sino una experta magnífica en los temas de derechos humanos de mujeres y niñas con discapacidad. Ella nos va a introducir esta ley. Siempre las leyes son como un poco difíciles de entender y conocer, pero ella nos va a ofrecer esta información de la forma más sencilla posible y después vamos a tener la posibilidad de, durante media hora, plantearle preguntas, reflexiones, etcétera. Nosotros desde Fundación CERMI Mujeres y en colaboración con el Foro Europeo de la Discapacidad estamos también a punto de difundir, de publicar y difundir el convenio de Estambul ya en pictogramas y en lectura fácil. Se está haciendo una revisión un poco más profunda para evitar cualquier símbolo que pueda ser sexista, pero enseguida va a estar también disponible en nuestra página web para que sea otro recurso más para todas las personas que nos seguís ahora o para quienes queráis a lo mejor quizás desarrollar también acciones parecidas a esta de formación con grupos específicos de mujeres con discapacidad. La segunda parte, que comenzará a partir de las 4, la vamos a llevar a cabo a través, como siempre, de un panel de personas expertas. Y para mí, en este caso, es maravilloso que dos colegas mías, muy amigas además, con quienes trabajo en el Foro Europeo de la Discapacidad a través del Comité de Mujeres, Luisa Bosisio y Claire Descent, se hayan unido, en este caso también, a otra colega maravillosa, también amiga, Pilar Villarino, para que nos vayan comentando cada una de las tres de qué manera este convenio ha sido incorporado en el papel de sus propias organizaciones para defender los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Luisa Bosisio nos va a hablar de una organización de personas con discapacidad, que es el Consejo Italiano de la Discapacidad. Ella es la presidenta. Claire Descent nos va a hablar en tanto que copresidenta de la Asociación Femmes pour le dire, Femmes pour agir de Francia, que es más o menos como mujeres para decir, mujeres para reaccionar, que es una organización específica, bueno, pues seguramente en Europa una de las más antiguas de mujeres con discapacidad directamente. Ella nos va a comentar cómo trabajan. Y finalmente, Pilar Villarino, que es la secretaria general del patronato de la Fundación CERMI Mujeres, nos va a comentar cómo ha trabajado nuestra entidad en relación con este convenio. Así es que, y después igualmente vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas, compartir reflexiones, etcétera, etcétera. En la convocatoria y en el programa, en donde además de poder conocer el objetivo fundamental de la formación de hoy, que es acercaros este convenio de Estambul, esta legislación tan específica y que además tanto nos protege especialmente a nosotras, ahora vais a ver por qué. Además os hemos hecho llegar algunas lecturas recomendadas, como es el propio convenio de Estambul. Ahí tenéis el enlace, lo podéis descargar el documento y sería bueno que aprovecharéis para leerlo al menos y estudiarlo para aquellas mujeres que os dedicáis desde vuestras organizaciones a la defensa de los derechos de mujeres y niñas con discapacidad y de madres y cuidadoras de personas con discapacidad. Así que ya le doy la palabra en primer lugar a Isabel Caballero, quien nos va a introducir
el Convenio de Estambul. Isabel, ¿qué es este convenio y para qué sirve en el caso de mujeres y niñas con discapacidad? Bienvenida, muchísimas gracias por ofrecernos esta charla. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todas. Es un placer estar una tarde más aquí en esta quinta sesión del Aula de Derechos Humanos. Voy a tratar de ser lo más pedagógica y didáctica posible, porque como comentaba Ana Peláez en su presentación, siempre cuando hablamos de convenios, de normas, es un poco farragoso, pero me gustaría que al menos sí pudiera exponer en la tarde de hoy pues, los contenidos fundamentales de este convenio, qué impacto tienen en el ordenamiento jurídico español y sobre todo qué impacto tienen en las políticas públicas que están relacionadas con los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. Para eso os he traído una presentación, voy a ir explicándola para que también pueda ser un poco más ameno y podáis ir siguiendo mi exposición. Me va a ayudar para ir pasándola mi compañero Juan Carlos. Vamos a pasar ya a la primera diapositiva con contenido. Como se comentaba en la introducción, vamos a hablar de un convenio que fue adoptado el 11 de mayo del año 2011 en una ciudad, en la capital, en Turquía, en Estambul. Por eso es más conocido también este tratado internacional como el Convenio de Estambul, y que lleva como nombre Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Está en vigor en nuestro país desde agosto del año 2014, es decir, llevamos ya varios años con este convenio como ley dentro de inserto en nuestro ordenamiento jurídico. Es importante notar que el ámbito regional, como podéis ver, es el ámbito regional europeo. Ha sido adoptado en el marco del Consejo de Europa, que el Consejo de Europa es una organización internacional que está destinada a promover, mediante la cooperación de los Estados de Europa, pues un espacio político y jurídico común, ¿no? Y que está basado fundamentalmente pues, en valores democráticos, en derechos humanos y en el imperio de la ley. Siguiente. Es muy importante este Convenio de Estambul porque nos sirve, por un lado, como criterios de interpretación de nuestro propio derecho interno, del derecho español. Y es así como aparece recogido en nuestra Carta Magna, en la Constitución Española del 78. Hay un artículo específico que es el artículo 10, párrafo segundo, que nos dice que todas las normas relativas a derechos fundamentales y a las libertades que están reconocidas en esa propia Constitución siempre tendrán que ser interpretadas de conformidad, primero, con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con todos los tratados y acuerdos internacionales que sobre esta materia han sido ratificados por España. De tal manera que ya la propia Constitución española nos está diciendo, ojo, cualquier convenio internacional de derechos humanos debe ser utilizado como un criterio de interpretación de nuestro ordenamiento jurídico. Y esto es muy, muy importante, porque pensad que ciertamente, lo vais a ver ahora, hay una parte muy gruesa, ¿no? de la parte dispositiva del Convenio de Estambul que ya está incluida, o sea, ya está reconocida o recogida de una u otra manera en nuestro ordenamiento jurídico, aunque hay que mejorar algunos aspectos, pero aparece. Pero sí que es importante tener esta convención como un criterio interpretativo porque podemos transitar otros momentos de crisis, de recesión, de puesta en cuestionamiento, como lo hemos vivido, de hecho, y muy recientemente, ¿no? de la existencia incluso, ¿no? de la violencia contra las mujeres, ¿no? Hay quienes cuestionan esta realidad y consideran que al hablar de violencia tenemos que hablar de violencia sin calificativos, es decir, que la violencia es violencia y debe ser abordada de la misma manera en todos los casos, cuando bien sabemos que esto no puede ser así, que tenemos que rastrear cuál es el fundamento último, ¿no? Que es lo que mueve a cada uno de los tipos de violencia. Si queremos hacer también una política pública idónea para prevenirla y combatirla, pues lo que os comentaba, es muy importante tener un convenio de estas características como criterio interpretativo de nuestro ordenamiento jurídico porque va a permitir que no haya regresiones en este sentido. Pero no solamente la Constitución española nos está diciendo que el Convenio de Estambul sirve para interpretar nuestro ordenamiento jurídico, sino que nos dice que es parte del ordenamiento jurídico español. Y así está reconocido
en un artículo en concreto, que es el artículo 96, que nos dice literalmente que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez que han sido publicados oficialmente en España, forman parte ya del ordenamiento jurídico interno. Esto es algo que también comentamos en una de las sesiones iniciales del aula de derechos humanos, cuando hablábamos, si no recuerdo mal, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en ocasiones se veían como instrumentos jurídicos alejados, pero que realmente forman parte de nuestra ley, es ley vigente en España y pueden ser invocados ante los tribunales. Siguiente. Hay una serie de aspectos fundamentales del convenio, algunos de ellos son muy claros, son como verdades de perogrullo, pero que siempre vienen bien reafirmarlas, ¿no? Una de las primeras características de este convenio es que estamos ante un tratado de derechos humanos, y así nos lo dice el propio preámbulo del tratado, ¿no? El preámbulo hace referencia a textos de derechos humanos tales como, por ejemplo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de los años 50 o la Carta Social Europea. También habla de los pactos internacionales, el de derechos civiles y políticos y el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que los dos son del año 1966. Y también dentro del contexto de Naciones Unidas, pues hace referencia directa a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Además, en el propio preámbulo expresa su preocupación, ¿no? Porque las mujeres y las niñas están expuestas a menudo a formas graves de violencia, como es, por un lado, la violencia doméstica, pero también hace alusión al acoso sexual, a la violación, al matrimonio forzoso, a los crímenes que han sido cometidos supuestamente en nombre del honor, a las mutilaciones genitales. Es muy interesante porque como vamos a ir y como lo vamos a ir comparando, ¿no?, con nuestro ordenamiento jurídico interno, que España, pues, como sabéis, cuenta con una ley desde el año 2004, la Ley Integral de Violencia, que es una de las leyes pioneras en la región europea, ¿no?, que ha abordado el tema de la violencia de género, pero vemos como que la conceptualización de la violencia no es exactamente la misma que la del Convenio de Estambul, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. También el Convenio de Estambul se preocupa enormemente por la utilización o por esta violación de derechos humanos de las mujeres con discapacidad en los contextos de conflictos armados. El siguiente. Hay un reconocimiento básico en este convenio. Se podría decir que es como el gran reconocimiento de base en el que nos está diciendo que el derecho hay un derecho fundamental que es el derecho de todas las personas, pero muy en particular de las mujeres, a vivir a salvo de la violencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Se podría decir que es el reconocimiento, lo hace en el artículo 4.1, de un derecho fundamental. Y luego, por otro lado, lo que hace es establecer una serie de obligaciones a los estados parte, a los estados que han ratificado esta convención, diciendo que tienen que poner en marcha políticas, tienen que evitar que se cometa cualquier acto por parte de los distintos poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, cometer cualquier tipo de acto de violencia contra este sector de la población, contra las mujeres. Es decir, es también un mandato directo, como no podría ser de otra manera, al propio Estado, porque recordemos también que y creo que también abordamos esta cuestión en una de las sesiones anteriores, quienes pueden violar los derechos humanos en última instancia es únicamente un Estado. Un particular no puede violar un derecho humano, porque un particular a lo sumo lo que puede hacer es cometer un delito que está tipificado en nuestro Código Penal, a no ser que actúe como agente del Estado en aplicación de una política pública. Pero si no es el caso, realmente quienes pueden violar los derechos humanos son los estados. Por eso el artículo 5 establece obligaciones de las partes. Esto es un elemento que siempre hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de derechos humanos. Siguiente. Otra característica, una vez ya analizado que estamos ante un texto de derechos humanos, es que el texto deja muy clara la interconexión de la lucha contra la violencia contra las mujeres con la lucha contra la discriminación sexista. Es decir, se trata de una violencia que está alimentada por una fundamentación muy concreta, que es la que mueve al perpetrador de esta violencia a realizarla.
estamos, por lo tanto, con una violencia que es la manifestación de un desequilibrio histórico entre las mujeres y los hombres, que ha llevado pues, a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre, ¿no? Lo que ha hecho que es que prive a la propia mujer de su plena emancipación. Por lo tanto, estamos hablando de una violencia de naturaleza estructural. Esto lo viene a decir directamente el propio Convenio de Estambul. Y además aclara que todas las medidas que son necesarias para prevenir y para proteger a las mujeres contra la violencia por razones de género no serán consideradas discriminatorias en el presente convenio. ¿Qué quiere decir esto? Que si se establecen medidas concretas a fin de garantizar o alcanzar los objetivos marcados en este convenio, la prevención y la protección de la violencia, el hecho de que se haga, por ejemplo, una política que establezca pues, una discriminación positiva o acciones positivas sobre la base del sexo, no se puede considerar en ningún momento que sea discriminatoria. Y esto no es baladí señalarlo, porque realmente hay muchas críticas y simplemente puedo hacer alusión a lo que ocurrió en España hace ya mucho tiempo, en el 2004, cuando se aprobó la Ley Integral de Violencia de Género. Hubo quien sostuvo, y de hecho son voces que todavía se pueden escuchar, que hablar de una tipificación donde el delito es más gravoso si lo comete un hombre en contra de la mujer es atentatorio a la Constitución española, va contra el artículo 14, el derecho a la igualdad de todos ante la ley. Es decir, que son voces que se escuchan también en nuestro contexto, a pesar de que llevamos muchos años ya recorridos, ¿no? Un camino importante recorrido en hacer esa pedagogía, y ya se puede decir que existe un consenso importante en España en torno a lo que es la violencia contra las mujeres y a la necesidad de políticas públicas específicas. Sin embargo, bueno, pues lo que ocurrió que hubo muchos jueces, juezas que plantearon cuestiones de inconstitucionalidad cuando tenían que aplicar la ley integral, la ley del 2004, porque decía, ojo, esta ley a mí me está estableciendo una discriminación de los hombres. Pues lo que nos dice el Convenio de Estambul claramente es que las medidas que se adopten cuando sirvan para prevenir y proteger a las mujeres de la violencia no pueden ser nunca discriminatorias. Siguiente. Otro mandato que establece en el artículo 6 el Convenio de Estambul es que las partes deben comprometerse a incluir siempre el enfoque de género en la aplicación y en la evaluación del impacto del contenido de las prescripciones contenidas en este convenio. Y esto también es ciertamente conflictivo, quizás no tanto en nuestro entorno, pero hay que pensar en muchos países de Europa donde hablar de políticas sensibles al género también es recibido con cierta reticencia, por no decir con mucha reticencia, ¿no? De hecho, hay muchos países que todavía no han firmado ni ratificado el Convenio de Estambul porque no están de acuerdo en esta parte de hablar de enfoque de género o de políticas sensibles al género. Lo conectan con esta idea de que en realidad lo que se está introduciendo es una forma de ideología de género. Yo no voy a abundar mucho en la cuestión, pero basta señalar lo que ha pasado en Polonia, por ejemplo, o lo que pasa en otros muchos países, el posicionamiento de Hungría o de Lituania en relación con esta cuestión. Es decir, no se considera como idóneo que un convenio de derechos humanos hable de perspectiva de género o de políticas que sean sensibles al género. Y sobre todo que haya que hacer una transposición de este mandato al ordenamiento jurídico interno de cada país. Siguiente. Hay unas cuestiones también muy interesantes del convenio y que un poco son diferentes en relación al ordenamiento jurídico español, que son las definiciones. Por un lado, el Convenio de Estambul nos habla de violencia contra las mujeres y entiende por violencia contra las mujeres aquellas violaciones de derechos humanos y formas de discriminación contra las mujeres y los actos de violencia que están basados en el género y que implican o bien pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos que pueden ser de naturaleza física, puede ser sexual, puede ser psicológica o económica. Y aquí también se incluyen las amenazas de dichos actos, de que se van a cometer esos actos. También está la coacción, la privación arbitraria de libertad, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Es importante también señalar que el término mujer en el Convenio de Estambul incluye también a las niñas que son menores de 18 años. Siguiente.
Por otro lado, nos encontramos con la definición de violencia doméstica. Y esto, seguro, a lo mejor en el debate podemos tratar el tema, pero la violencia doméstica es algo distinto. La violencia doméstica serían todos aquellos actos de violencia física, sexual, psicológica o económica, pero que se producen en el ámbito de la familia, en el hogar. El propio nombre de la violencia, o sea, tal cual adjetivamos a este tipo de violencia, violencia doméstica, hace referencia al domus, ¿no? Lo que es en latín el hogar, el entorno familiar. Por lo tanto, también puede incluir la violencia que se ejerce entre cónyuges o parejas, de hecho, que puedan ser antiguos o actuales. Así establece el Convenio de Estambul. Vemos que se trata aquí de una forma de violencia donde se manejan categorías no sexuadas, es decir, la violencia doméstica, lo fundamental es que se produce en un entorno del hogar y puede ser cometida por cualquiera de los miembros que viven en ese hogar, ¿no? en ese lugar. Entonces, no estamos hablando de una violencia ejercida del hombre hacia la mujer necesariamente. Puede ser violencia ejercida pues, contra hijos, contra hijas, contra personas mayores, abuelos, abuelas, etc. Siguiente. También nos define claramente lo que se entiende por género, que aquí tampoco hay mucho problema, hemos trabajado muchísimo estas conceptualizaciones donde se hace alusión pues, bueno, a esos roles, a los comportamientos, a actividades y atribuciones, ¿no? que socialmente han sido construidas, ¿no? en una sociedad patriarcal donde nacer con una determinada genitalidad, con un determinado sexo, pues automáticamente te asigna todos esos papeles determinados, ¿no? y que lamentablemente pues, existe una situación además de subordinación de las mujeres en relación con los hombres. Yo creo que lo voy a dejar aquí, quizás luego podríamos hablar cómo podemos transferir todas estas definiciones y cómo las recoge el ordenamiento jurídico español. Voy a dar algunas pinceladas mientras voy explicando los contenidos del Convenio de Estambul, pero bueno, he adelantado algo, ¿no? Recordad que tenemos una ley del 2004 que habla de violencia de género y que tiene una conceptualización de la violencia muy, muy restrictiva. Pero lo dejo ahí. Siguiente. Vamos a ver a continuación cuáles son los objetivos y las políticas que vienen recogidas en el Convenio de Estambul. Es decir, qué mandatos hay en relación a qué hacer, o sea, cómo poder llegar a cumplir con los objetivos, tanto los objetivos globales como los específicos que el propio convenio nos propone. Siguiente. Hay lo que llamaríamos un objetivo global de este tratado internacional, que es la aspiración a crear una Europa libre de violencia contra las mujeres y libre de violencia doméstica. Esa sería como la aspiración. Pero luego nos establece una serie de objetivos específicos que deben ser cumplidos por los Estados. Por un lado, un objetivo específico se centra en la protección a las mujeres contra todas las formas de violencia y también en la prevención y la persecución de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Por un lado, por lo tanto, está la protección, la prevención y la persecución. Por otro lado, tenemos también políticas que vayan encaminadas a contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y promover la igualdad real entre mujeres y hombres. El tercer objetivo específico sería concebir un marco global de políticas y de medidas también de protección y, por supuesto, de asistencia a las víctimas, y hacerlo de una manera armonizada, es decir, que pudiéramos conseguir que en la región europea se adoptaran políticas más o menos homogéneas de protección y de asistencia. Y por otro lado, el último gran objetivo específico sería la promoción de la cooperación internacional para conseguir eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, ¿no? Pues apoyando y ayudando a las organizaciones, a las especializadas, a las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado, poder hacer una persecución internacional de este tipo de delitos, etc. Siguiente. Las obligaciones que todo Estado parte que ha ratificado el Convenio de Estambul tiene que cumplir están centradas, por un lado, en la aplicación de medidas que vayan encaminadas a conseguir la efectividad del convenio.
Estas medidas tienen que poner los derechos de las víctimas, de las mujeres víctimas, en el centro. Eso es fundamental. Y, por supuesto, establece el propio convenio que es necesario dedicar recursos financieros y humanos para que haya una aplicación correcta de estas políticas integradas y que deben implicar también, y eso es una de las otra obligación primordial también recogida en el convenio, que hay que implicar a todos los actores que están involucrados de una y otra manera en este ámbito. Desde las agencias gubernamentales hay que involucrar a los parlamentos nacionales, a las autoridades nacionales, regionales y locales, en los estados descentralizados, y también a aquellos organismos de derechos humanos o de defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad que estén organizados en los respectivos países. Siguiente. La tercera obligación que nos establece el convenio de Estambul es el tema de la cooperación, ¿no? Es decir, tenemos que implicar a todas estas instancias que están involucradas de alguna manera en el combate, la prevención, ¿no? La atención de la violencia, pero también tenemos que saber trabajar coordinadamente, hacer una cooperación interinstitucional, que sabemos, y ahí tenemos experiencia, lo complicado que puede resultar alcanzar este objetivo. Otra cuestión que viene recogido en el artículo 11 y que es clave es la recogida de datos. Os sorprendería la cantidad de países de nuestro entorno que no tienen sistematizados los datos, no hay registros oficiales sobre violencia. Al menos hay 10 donde no hay recogido, 10 países no de la Unión Europea, del contexto del Consejo de Europa, que no tienen dato alguno sobre esta realidad, sobre este fenómeno. Sabéis que llevamos desde la Fundación Mujeres mucho tiempo reivindicando que se introduzca la variable de la discapacidad, tanto en los informes, por ejemplo, que elabora el Observatorio Estatal de Violencia, dependiente del Ministerio de Igualdad, o, por ejemplo, las macroencuestas que periódicamente se desarrollan en nuestro país sobre violencia contra las mujeres. Hemos conseguido, como sabéis, que esté el registro del dato último y fatal de mujeres que son asesinadas por sus parejas o exparejas, y poco a poco hemos ido consiguiendo conquistar algunos espacios, ¿no? Dentro de esta recogida de datos, como por ejemplo las mujeres que adquieren una discapacidad como consecuencia precisamente de la violencia sufrida, ¿no? Pero son muchísimos los países europeos donde no existe ningún tipo de dato. Entonces, el propio Convenio de Estambul está obligando a los estados a que recojan de manera periódica información estadística, información poblacional, además que lo hagan eso en intervalos regulares a fin de poder evaluar la amplitud y las tendencias, porque hoy por hoy no se puede hacer un estudio comparativo de situaciones. Y también, y es algo que nosotras desde la Fundación también abogamos y siempre reiteramos, la importancia de generar conocimiento. La propia convención, el Convenio de Estambul, nos habla del apoyo a la investigación en todos los ámbitos relativos a las diversas formas de violencia, ¿no? Y además son informaciones que se pueden aportar luego al gremio, que es un grupo de personas expertas que también voy a hacer referencia un poco más adelante, que son los que velan también por el grado de cumplimiento, ¿no? De las prescripciones jurídicas de esta convención, de este convenio, por parte de los estados parte. Siguiente. En el capítulo tercero, lo que vamos a encontrar son las denominadas medidas generales, que son aquellas que obligan a los estados partes a promover cambios en el modo de comportamiento sociocultural de las mujeres y los hombres, porque como hemos dicho anteriormente, estamos hablando de un tipo de violencia muy específica que tenemos que conocer en qué se fundamenta, qué es lo que la genera, porque estamos hablando de violencia estructural en sociedades pues, machistas, en sociedades patriarcales. Tenemos que conocer esa realidad si queremos realmente propiciar cambios, como os comentaba, hacer políticas que sean idóneas, porque lo que hay que hacer es erradicar prejuicios, erradicar ciertas costumbres discriminatorias, ciertas tradiciones, prácticas consuetudinarias y también prácticas que están basadas en la idea de la inferioridad de la mujer o de un papel muy estereotipado de las mujeres y de los hombres. Entonces, esa sería como una gran medida general que pudiera cambiarnos el chip, por decirlo de alguna manera, ¿no? De cómo hemos construido esta sociedad con esta tremenda desigualdad y con esa subordinación de las mujeres hacia
en relación con los hombres, ¿no? Y aquí, desde un enfoque interseccional, que sería un aporte que podríamos realizar desde distintos sectores, ¿no? Y organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con eso, con ciertos sectores de población, pues introducir otras miradas, otros enfoques donde también es necesario pues, tomar en consideración cómo la violencia contra las mujeres pues, toma formas, estrategias diferentes, se perpetra de una manera, puede ser diversa, pero que en última instancia lo que fundamenta la violencia es siempre ese desprecio, esa situación de que el perpetrador considera que las mujeres pues, somos subordinadas, somos sujetos subalternos, ¿no? Quizás sea ese lo que os comentaba en el capítulo 3, esa gran medida general que busca el Convenio de Estambul. Siguiente. Luego, obviamente, para conseguir esto hace falta medidas específicas. Entonces, lo que hace este tratado es dividir las medidas según las áreas de intervención. Hay, por un lado, medidas de carácter preventivo, que no voy a entrar porque no nos da tiempo, no voy a entrar a analizarlas, pero bueno, se refieren, por un lado, a la sensibilización, a la educación, a la formación de profesionales, que nosotras incidimos tanto en todo esto, ¿no? En que hay que formar a los profesionales, pero también tomando en consideración la diversidad que puede ofrecer pues, las realidades de grupos de mujeres específicos, como puede ser el de las mujeres con discapacidad. Hay que también poner en marcha programas preventivos y de intervención y de tratamiento, y también involucrar al sector privado y a los medios de comunicación, que son claves, ¿no? A la hora de consolidar y de difundir imágenes estereotipadas en torno a lo que significa ser hombre y mujer en las sociedades actuales. Siguiente. Tenemos también otras medidas, que son las medidas encaminadas a la protección y al apoyo. Teníamos lo que habíamos visto anteriormente, que estábamos hablando de la prevención, lo que el capítulo 4 habla de protección y apoyo. Y lo que está diciendo el Convenio de Estambul a los Estados partes es que deben tomar medidas para proteger a todas las víctimas contra cualquier acto de violencia. Lo que tiene que hacer es garantizar que existan los mecanismos adecuados para poner en práctica una cooperación que sea eficaz entre los distintos organismos estatales, que ahí se incluyen pues a las autoridades judiciales, la Fiscalía, las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado, luego, como os comentaba, es un Estado descentralizado, bueno, pues las distintas autoridades, en nuestro país, pues las comunidades autónomas, regiones, ayuntamientos, y también, por supuesto, contar con las organizaciones no gubernamentales u organizaciones de derechos humanos en general, ¿no? de la sociedad civil. Es la única manera en la que se puede otorgar protección y apoyo real a las víctimas. Siguiente. Dentro de este capítulo 4, y tampoco voy a entrar a detallar cada una de las medidas, pero sí que hay medidas específicas y se centran fundamentalmente en el tema de la información, donde nosotras también hemos hecho aportaciones importantes donde no hablamos de cualquier tipo de información. Necesitamos, por ejemplo, que se garantice que la información sea plenamente accesible, que se garantice que se realice en todos los formatos que aseguren que va a llegar a todas las mujeres sin excepción, ¿no? Incluidas, por supuesto, a las mujeres con discapacidad. Luego también se necesitan implementar servicios de apoyo. Apoyo, por ejemplo, en materia de denuncias individuales o colectivas, o servicios de apoyos especializados en recursos relacionados con pues, no sé, casas de acogida, pisos tutelados, refugios, como tal cual aparece recogido en el convenio. Habla de guardias telefónicas gratuitas las 24 horas del día, apoyo a víctimas de violencia sexual, que es muy importante el tema de la violencia sexual, protección y apoyo también a los niños y a las niñas, sobre todo aquellos que son testigos. Sabéis que en España conseguimos que los menores de edad, los niños y las niñas, fueran considerados víctimas directas de violencia de género por la ley del 2004, ¿no? Era algo por lo que se había estado trabajando, ¿no? Y que no aparecieran simplemente como víctimas de violencia doméstica, ¿no? Luego también ayuda a la denuncia, y aquí es muy importante nuevamente el tema de la accesibilidad. Tenemos que garantizar que los estados adopten políticas que estén permeadas por esa condición de accesibilidad en todos estos recursos de protección y de apoyo, y sobre todo el acceso a la denuncia, ¿no? Como hemos trabajado, por ejemplo, desde la Fundación CEMI Mujeres durante este periodo de confinamiento
para dar información accesible sobre la denuncia, cómo recabar información sobre los recursos disponibles durante este periodo en el que ha habido además un incremento, ¿no?, preocupante de la violencia de género debido, bueno, pues a esta situación de restricción de la movilidad y restricción de derechos, ¿no? Y pues esta es la parte, ¿no?, que os comentaba. Este capítulo 4 de protección y apoyo pues establece estas medidas específicas como mandatos a los estados. Siguiente. El capítulo 5 podríamos decir que es el núcleo central del convenio. Lo que nos está diciendo es qué obligaciones son de las partes en relación con los comportamientos, o sea, qué obligación tienen las partes, los estados partes de recoger aquellos comportamientos que se consideran delitos en su propio ordenamiento jurídico, cómo deben realizarlo. Es decir, la tipificación como delito de determinados hechos que en el caso concreto de este tratado están recogidos del artículo 33 al artículo 39. Y además establece, obviamente, la obligación de sancionar con una pena todos estos comportamientos, todos estos actos. ¿Qué considera que son delitos que deben introducir los estados partes en sus ordenamientos jurídicos? Vais a ver que muchos de ellos están ya recogidos en el Código Penal, por un lado, o en otros cuerpos normativos en nuestro país. Por un lado están aquellos actos que supongan atentar gravemente contra la integridad psicológica mediante la coacción o las amenazas, ¿vale? Es lo que llamaríamos la violencia psicológica. Otro tipo de delito sería la adopción de un comportamiento amenazador que lleve a la víctima a temer por su seguridad, que estaríamos ahí hablando del acoso. También el ejercicio, obviamente, de actos de violencia física, que es lo que denominaríamos, pues eso, violencia física, que así aparece en nuestro ordenamiento también recogido. Y luego habla concretamente de la penetración vaginal, anal u oral no consentida, con carácter sexual, con cualquier parte del cuerpo o con un objeto. También estarían los demás actos que tengan carácter sexual, que siempre que no sean consentidos, y el hecho de obligar a prestarse a actos de carácter sexual no consentidos con una tercera persona. Aquí hay que tener en cuenta que siempre que se habla de consentimiento, estamos hablando de un consentimiento que debe prestarse voluntariamente, como una manifestación de una decisión libre, del libre arbitrio, como dice el texto del tratado, ¿no? Y además establece claramente que todas estas prescripciones se aplicarán también contra los cónyuges o las parejas de hecho, porque ocurre que hay ordenamientos jurídicos donde, bueno, se establecen excepciones cuando este tipo de violencia se cometan, por ejemplo, en una pareja o en el matrimonio. Entonces aquí estaremos hablando claramente de violencia sexual que incluye la violación. Otro delito que el convenio nos está diciendo a los estados que tienen que recoger es que se obligue a un adulto o a un menor a contraer matrimonio, ¿no? Los matrimonios forzados. O, por ejemplo, el hecho de engañar a un adulto o a un menor para llevarlo a un territorio distinto de aquel en el que reside con la intención de obligarlo a contraer matrimonio. Pues eso también sería un delito. O lo que también hemos visto en una de las sesiones, en uno de los webinarios, el tema de la mutilación genital femenina, que por ejemplo en nuestro ordenamiento jurídico concretamente después de una reforma del Código Penal aparece recogida, pero la excisión, la infibulación o cualquier otro tipo de mutilación de la totalidad o de parte de los labios mayores o labios menores o el clítoris de una mujer debe ser considerado un delito en todos los estados que han ratificado la Convención. Sería, pues, esto viene recogido en el artículo 38. Siguiente. Aquí hay un artículo clave para obviamente todos son claves para el sector de mujeres con discapacidad, mujeres y niñas, pero hay uno que tiene especial significación. Y es que el convenio nos dice en el artículo 39 que la práctica de un aborto a una mujer sin su consentimiento previo e informado y el hecho de que se practique una intervención quirúrgica que tenga por objeto poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de una manera natural, se considera un delito. Y esto es el artículo 39, que es lo que tanto hemos invocado como derecho interno, de hecho, que es para conseguir
la eliminación del segundo párrafo del artículo 156 de nuestro Código Penal, que estamos en vías de conseguirlo, y creo que en el debate posterior de expertas mi compañera va a abordar este tema, ¿no? de una gran conquista histórica que no es más que la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por supuesto, pero también y muy directamente del artículo 39 del Convenio de Estambul, y que no es una cosa específica o muy excepcional que se haya dado en el ordenamiento jurídico de mi país, sino que es algo que existe en el derecho comparado, pues en los ordenamientos jurídicos de muchísimos países, ¿no? Y de hecho son muy pocos los que han conseguido eliminar totalmente la palabra esterilización, ligada además a la modificación de la capacidad legal, que es como el requisito previo, por eso hablamos de esterilizaciones forzosas, no esterilizaciones donde no hay consentimiento previo informado. Pues bueno, afortunadamente esperemos cerrar el año, este año tan extraño del 2020, pues con esta conquista histórica. 2 minutos, Isabel, por favor. Pues yo creo que hemos llegado al punto fundamental. O sea, realmente el tener, si os dais cuenta, hay muchísimas, en este núcleo duro, ¿no?, de derechos, de delitos que tienen que estar dentro de nuestro ordenamiento jurídico, España cumple con gran parte. Hay formas diferentes, es decir, tenemos que acudir o bien al Código Penal si queremos hablar de la violencia doméstica, o bien tenemos que acudir a una ley específica, que es la ley del año 2004, que sabéis que conceptualiza la violencia de género como aquella violencia que se ejerce, que la ejerce el hombre hacia la mujer cuando ha existido una relación afectiva o existe, cuando existe o ha existido. Es decir, siempre es en el entorno de las relaciones de pareja. Entonces es una conceptualización muy limitada. Es por eso por lo que en la actualidad y con la reivindicación, ¿no?, del movimiento de mujeres durante los últimos años, pues se han puesto en marcha pues iniciativas para aplicar efectivamente los contenidos del Convenio de Estambul. De hecho, tenemos ahí algunos apuntes, ¿no?, normativos que están discutiéndose en la actualidad, como puede ser el anteproyecto de ley orgánica de garantía de la libertad sexual, donde precisamente se trata de tener un corpus normativo específico donde la violencia sexual, entendida como una forma clara de violencia contra las mujeres, pues sea especializado. O, por ejemplo, también hay un compromiso de aprobación, bueno, al menos de discusión y aprobación posterior de también una norma específica de violencias machistas, ¿no?, donde a lo mejor consigamos que la esterilización forzosa entre como una forma de violencia sexual. Si no es posible la ley orgánica de garantía de la libertad sexual, pues una ley contra las violencias machistas. Simplemente voy a dejar un apunte para introducir también un poco a la mesa de expertos, es que el propio Convenio de Estambul establece mecanismos de monitoreo, es decir, cuenta con una instancia formada por personas expertas que se llama el Grevio, que está formada pues expertas de distintos países, y lo que hace es el seguimiento real, no efectivo, de todas estas prescripciones por parte de los Estados partes. Funcionan de una manera diferente a como, por ejemplo, hemos visto que vienen funcionando los comités específicos, ¿no?, de los órganos de tratados de Naciones Unidas, pero creo que vamos a tener la oportunidad en la mesa de expertas de poder abordar cómo funciona. Poder abordarlo. Muchísimas gracias, Isabel. Lo tenemos que dejar aquí. Excelente tu intervención. Creo que se han aclarado hoy muchos conceptos fundamentales. Le doy también ya la bienvenida a Claire Desson y a Luisa Bosicio y además a Pilar Villarino, que están casi ya preparadas para desarrollar el panel de personas expertas, pero antes vamos a recabar la participación del público, si te parece bien, Isabel. Muchísimas gracias y felicidades por tu intervención. Me gustaría pedirle a Sara Arévalo, que nos ayude a conocer si tenemos personas que nos han solicitado preguntas, intervenir, o si las han dejado en el chat. ¿Nos puedes comentar, quizás, Sara? No sé si Sara o Esther, quizás. No he nombrado hoy a Esther, pero sé que también Esther está apoyándonos. ¿Quién toma la palabra? Hola, Ana, buenas tardes. Mira, Hola, pues, buenas tardes.
Esther, En el bienvenida. chat ha habido la participación de María, que quería preguntar si en este encuentro en la violencia doméstica se refiere siempre que esa violencia ejercida hacia la mujer o puede darse el caso de otros miembros de la familia, como por ejemplo una persona hombre de edad avanzada. Muy bien, tomamos nota de esta pregunta. Vamos a recabar mayor participación. ¿Alguna otra pregunta, Esther o Sara? Y bueno, yo misma le lanzaba a Isabel que pudiera comentar a todas las oyentes, a todas las personas que están muy conectadas, en qué manera confluye la ley integral del Convenio de Estambul con la definición de violencia doméstica y con la ley integral, ¿no? Y cómo se articularían los recursos específicos de violencia de género con violencia doméstica. Si hay saltos entre el Pacto de Estado y el Convenio de Estambul y qué confluencia hay para que recoja las otras violencias que puedan estar sufriendo las mujeres con discapacidad y cómo se articularían esos recursos. Era un poco la reflexión en torno a la definición de violencia de género, violencia doméstica, violencia contra las mujeres con discapacidad. Sí, vale, tomamos nota de esto. Bueno, sobre esta aportación tuya, Esther, que me parece muy interesante, te pido un poco de paciencia porque me gustaría que, para no dejar a nadie atrás, Claro. Dejemos un poco también de tiempo para que a través de otras aulas también vayamos conociendo, por ejemplo, el Pacto de Estado, etcétera, y hoy pedirle simplemente un breve apunte a Isabel de estas dos cuestiones en un par de minutos, Isabel, para seguir abordando el programa que tenemos. Muchísimas gracias, Esther. Te escuchamos, Isabel. Bueno, no sé si quien recuerde cuando se adoptó el convenio de Estambul, hubo quien se llevó las manos a la cabeza, ¿no? Cuando vio que se estaban mezclando, pues por un lado, lo que es la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Era lo que os he señalado, ¿no? Realmente partimos de una conceptualización diferente a lo que hemos venido aplicando en los últimos años en nuestro país, que es la ley integral española. Realmente es una ley muy restrictiva, es una ley que solamente ve la violencia o aborda las situaciones de violencia de parejas y exparejas. Entonces, que es una ley muy necesaria, obviamente, que es una ley que da además respuesta a un fenómeno, a una lacra social contra la que hay que luchar, hay que poner todos los medios y que cumple el objetivo que tiene que cumplir, pero en los últimos años también ha habido voces que han señalado esa necesidad de ampliar esa conceptualización, de ir más allá, porque también es violencia contra las mujeres, por ejemplo, una violación, ¿no? Estaba leyendo en los últimos días, ¿no? Pues el caso de Diana Kerr, que no se puede considerar una violencia contra las mujeres lo que el hecho de ser secuestrada y violada y asesinada. Obviamente estamos ante una forma de violencia contra las mujeres que no entraría dentro del paraguas de la ley del año 2004, pero que sí está obviamente recogida, como no podría ser de otra manera, en nuestro Código Penal. Y es el esfuerzo que os comentaba que hemos realizado en los últimos años, y solo apuntarlo, ¿no? Como hemos trabajado en los grupos para la configuración de las medidas del Pacto de Estado, donde ha habido una participación importante de la sociedad civil, donde estas reflexiones se han puesto sobre la mesa, ¿no? Que tenemos que dejar a un lado lo que es violencia doméstica, además con la experiencia que tenemos desde el sector de la discapacidad, ¿no? Como las mujeres con discapacidad durante muchísimos años han tenido que romper esa idea de que son solamente o que son potenciales víctimas de violencia doméstica, no de violencia de género, de violencia por el hecho de ser mujeres, porque esa propia subjetividad de ser mujeres está totalmente olvidada, no ignorada. Solamente pueden ser sujetos dentro de una familia y que además son objetos de violencia. Pues en esa línea hemos estado trabajando y bueno, como vamos a tener además un aula centrada en el tema del Pacto de Estado, creo que quizás podemos abordarlo con más profundidad, cuáles son las en ese momento. las iniciativas y exacto, exacto. Muchísimas gracias. Antes de cerrar esta primera parte, me gustaría también saber si hay solicitud de palabra. ¿Alguien ha solicitado intervenir? Sí, Lina. Muy bien. Vamos a intentar, por favor, Juan Carlos, a Lina Doblas, activarla. Lina, estarás recibiendo un mensaje en tu dispositivo para autorizar el uso de cámara y micrófono o lo que tú quieras,
pero tan pronto como estés Hola. preparada. Sí, Hola, ¿me escucháis? Hola. te escuchamos muy bien y nos alegra mucho saber que puedes estar con nosotros. Bienvenida, Lina. Gracias. Mira, yo quería preguntar, ¿vale? En violencia medicinal, en médica, ¿también se considera violencia de género o violencia contra la mujer con discapacidad? Violencia obstétrica, por ejemplo, Sí, violencia médica. tengo ¿Sí? una discapacidad, ¿vale? Y yo yo te comenté, Ana, cuando fui a parir, no me creía porque la máquina no decía que no estaba de parto. Entonces me empezaron a meter pastillas de todos los tipos, no os podéis ni imaginar. No me pusieron calmantes para yo estaba dilatando, me metieron enseguida corriendo al paritorio, bueno, al quirófano y me ataron. ¿Esto es normal? Porque yo me sentí atacada. A mí me ataron. Violentada. Sí, me ataron porque como se supone que yo tenía depresión psicótica, no tengo depresión psicótica. Yo hace 25 años me diagnosticaron fibromialgia con fatiga crónica. Y en esa fecha no sé, no estaba tan puesta la gente como los médicos como ahora. Entonces era mejor saber que era asintomática y era algo como de mi imaginación, ¿vale? Entonces me ingresan en un psiquiátrico. Además de que se negaban de que yo me quedara embarazada por el hecho de tener una discapacidad que se habían inventado. O sea, yo no tengo depresión. Entonces, a mí me atan. Cuando yo fui a parir, me llegan a atar. Porque se supone que yo estaba como loca, pero es que estaba loca de dolor, porque dilaté 8 centímetros sin ningún calmante y sin la epidural. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama esto? Lina, tomamos nota de tu testimonio, te agradecemos muchísimo tu generosidad. Nos vamos a poner también en contacto contigo por si quieres compartirlo el miércoles que viene en el No Estás Sola, en la campaña que hacemos del Me Too, en donde estamos presentando todos los casos de violencia que sufrimos por el hecho de ser mujeres, tener una discapacidad o estar vinculada a la discapacidad. Y ahora le pasamos la palabra a Isabel para que responda a ella. Gracias de verdad por tu generosidad, Lina, compartiendo todo este testimonio vital. ¿Cómo es esta violencia que comparte Lina, Isabel? Sí, esto es un claro ejemplo, además con un enfoque interseccional de violencia obstétrica, ¿no? Si hay algo que ya se ha criticado y es de qué manera, por ejemplo, los embarazos o los partos están tremendamente intervenidos para todas las mujeres, tengan o no tengan discapacidad, pero en el caso de que sí que tengan discapacidad, esa intervención es muchísimo mayor. Esa medicalización y además que se hace con la connivencia de profesionales, incluso de la sociedad, que por un lado cuestiona, ¿no? Y eso lo sabemos bien, que las mujeres con discapacidad puedan ejercer libremente sus derechos reproductivos. Además se considera como una medida de protección, como una medida de garantizar llevar mejor a término pues, el embarazo y el parto. Entonces es un buen ejemplo de lo que os comentaba, de cómo por un lado el hecho de ser mujeres pues, nos somete a un modelo médico de intervención que es claramente innecesario en un proceso que debe ser en la medida de lo posible, ¿no? En la mayor parte de los casos, pues un proceso natural, pero que, sin embargo, pues está tremendamente medicalizado, pero cuando se tiene una discapacidad, pues esa medicalización, esa intervención es muchísimo mayor. Yo creo que es algo en lo que estamos trabajando y algo en lo que, bueno, pues obviamente en el ordenamiento jurídico debe reconocerse siempre como una forma de violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias, Isabel. Ponemos aquí ya fin a esta primera parte. Creo que como primera aproximación al Convenio de Estambul ha sido excelente este espacio de reflexión y de formación que hemos tenido esta primera hora. Pero ahora vamos a ver
en la práctica, en una práctica más de defensa de derechos, cómo desde diferentes organizaciones, a través del instrumento de seguimiento del cumplimiento de esta norma europea, el GREVIO, así se llama ese mecanismo de seguimiento, cómo han trabajado estas organizaciones vinculadas a la discapacidad para defender los derechos humanos, las libertades fundamentales y sobre todo la protección contra la violencia doméstica y violencia contra la mujer del Convenio de Estambul, en relación con mujeres y niñas con discapacidad y madres y cuidadoras de personas con discapacidad. Y para eso os pido ya a todas las personas que nos estáis siguiendo que a través del el botoncito que pone más, le deis ahí, activéis, se va a desplegar una serie de opciones, elijáis la de la traducción, interpretación a idiomas, y en interpretación a idiomas escojáis si queréis escuchar la siguiente parte en inglés o si queréis escuchar la siguiente parte en español. Además, quiero aprovechar este momento para agradecer nuevamente a nuestras 3 excelentes expertas en este panel, a Luisa Bosisio, que nos habla desde Italia, en representación, ella es la presidenta del Consejo Italiano de la Discapacidad, a Claire Desson, copresidenta de la asociación Femmes pour le dire, Femmes pour agir, de mujeres con discapacidad de Francia, ella nos habla también desde allí, y a Pilar Villarino, secretaria general del patronato de la Fundación CERMI Mujeres. Pilar está aquí con nosotros en Madrid. Muy bienvenidas a las 3. Nos encantará saber cómo habéis trabajado desde vuestras respectivas organizaciones para defender los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en relación con el cumplimiento del Convenio de Estambul en vuestra interlocución con el GREVIO. Y para eso, en primer lugar, le doy la palabra a Luisa. ¿Cómo se dirá buenas tardes en italiano? Buongiorno no? Buonasera. Buon pomeriggio. Qué alegría tenerte con nosotras, Luisa. Bienvenida. Bienvenida, gracias. Gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. Espero que nuestra experiencia nacional de monitoreo de la Convención de Estambul pueda ser útil a vosotros. El grupo de trabajo del Foro Italiano de la Discapacidad participó en la redacción de 2 informes. El primero, el informe de las asociaciones de mujeres sobre la aplicación del Convenio de Estambul en Italia, y el segundo, un documento específico escrito por el Foro Italiano de la Discapacidad. El informe de la asociación fue una participación muy deseada e implementada en el signo de la integración de la discapacidad en cada una de las acciones políticas, civiles y sociales. Las asociaciones de mujeres pidieron la nuestra intervención. En el documento, en el informe separado, escribimos después de la lectura del informe del gobierno. Fue una respuesta al informe del gobierno. Ambos documentos se pueden encontrar en el sitio web de GREVIO. Yo quiero a Sara de poner el enlace en la chat box. En el informe sobre las asociaciones de mujeres nos centramos en sacar a la luz los temas críticos sobre las mujeres con discapacidad en varios capítulos. Por ejemplo, escribimos en la introducción, en la parte de términos generales, que hay un vacío político y de servicio en lo que respecta a la condición de las niñas y mujeres con discapacidad.
El sistema jurídico italiano no establece ninguna norma específica para proteger a las mujeres y niñas con discapacidad. Siguiendo en la punto del artículo 10, órgano de coordinación, recomendemos que el deseado establecimiento de un órgano de coordinación obligue también a recoger datos sobre la violencia de género desglosados en función de las discapacidades. Porque, como decía Isabel, no hay datos, no hay investigaciones sobre el fenómeno. La misma cosa, por ejemplo, en el capítulo de la prevención sobre el estereotipo, prejuicios, escribimos que el sexismo no perdona a las mujeres con discapacidades, al contrario, las hace doblemente víctimas. Si la mujer es vista a menudo como un objeto, el hecho de ser discapacitada le convierte en un objeto defectuoso sin valor. Escribimos sobre la campaña nacional de sensibilización, que no incluye a las mujeres y niñas con discapacidad. Escribimos que en el plan nacional en el plan de acción nacional sobre la discapacidad no hay alguna mención. Y el plan nacional replica el convenio de Estambul. Tiene base sobre las 3 P: prevención, protección y persecución. Y no hay mención de las niñas y mujeres con discapacidad. Escribimos sobre la formación de profesionales, escribimos sobre la estadística, la denuncia, la cuestión de la negación de la capacidad jurídica, el tipo de delitos y violentos. Y por la respuesta y protección inmediatas, por ejemplo, el artículo 50, escribimos que los órganos judiciales de policía judicial falta personal para escuchar a las mujeres víctimas de violencia con discapacidades sensoriales o intelectuales, que necesitan instrumentos de comunicación apropiados que no sean el lenguaje verbal. Y da último, por ejemplo, el artículo 51, esto fue muy importante, evaluación y prevención de riesgos. Escribimos que se hace muy poco uso de las audiencias de forma protegida, la condición especialmente vulnerable introducida a raíz de la aplicación de la Directiva 2012 del Parlamento. 2012, the European Consejo Union, la 212 del 2015, en la que la condición de discapacidad se identifica de forma restrictiva y perjudicial para la dignidad y el valor de la persona como un estado de enfermedad o deficiencia mental. Aún debe ser esbozada y especificada por la jurisprudencia, así como los procedimientos protegidos que deben adoptarse y las precauciones previstas para su protección no se aplican si no son residuales. Es muy largo este nuestro informe, pero estos son los puntos más importantes. En el informe alternativo específico hemos identificado las cuestiones más urgentes y nos referimos en particular y solo a la condición de discapacidad. En el gremio hemos enviado 2 informes y el resultado de gremio fue satisfactorio. De hecho, los expertos de gremio aplicaron nuestra información a su evaluación sobre Italia, insertando la referencia específica a las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, decidieron que integrar la perspectiva de las mujeres con discapacidades en el diseño, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas de prevención y lucha contra la violencia contra la mujer, apoyando, financiando y cooperando estrechamente con la ONG de mujeres que las representan. Es un resultado muy importante. Una otra recomendación a la Italia fue desarrollar y mejorar el acceso a los servicios de protección y apoyo para estos grupos de mujeres. Estos grupos son los grupos de las mujeres con discapacidad. Aún
una otra recomendación sulle políticas. Incorporar sistemáticamente la violencia de género y la violencia basada en el género en las áreas normativas pertinentes, por ejemplo, en las políticas relativas a las mujeres y las niñas con discapacidad. Da último, en la sensibilización, una delle raccomandazioni fue sulla sensibilización, llegar a los grupos vulnerables de mujeres y niñas y atender sus necesidades específicas. Y da último, el gremio, es el report del gremio, estimula a las autoridades italianas a que garanticen una mayor difusión de la información sobre los servicios de apoyo y las medidas jurídicas a disposición de las víctimas de la violencia doméstica y otras formas de violencia contra la mujer. En el mismo sitio tenéis esto report del gremio. Conclusiones. El trabajo, conclusiones para nosotros, para organizaciones de mujeres con discapacidad. El trabajo de denuncia y monitoreo nos obliga a observar y profundizar en el fenómeno de la violencia y la violencia doméstica desde el punto de vista de las mujeres con discapacidad. Segundo, nos obligó a trabajar con asociaciones de mujeres que no conocían la condición de discapacidad y viceversa. Tercero, nos ha fortalecido en nuestra labor de promoción. Cuarto, se han abierto nuevos espacios de colaboración con otras mujeres. El 25 aniversario de Beijing, la carta de apoyo a las mujeres polacas, el seminario sobre el fenómeno de la violencia organizados por asociaciones de mujeres con sesiones específicas sobre mujeres con discapacidades. Y por último, el informe de evaluación de gremio ha puesto en nuestras manos un documento legal, un documento jurídico como el convenio mismo, útil para solicitar a nuestro gobierno a que actúe en la prevención y protección de las mujeres con discapacidad. Yo creo de haber terminado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Yo creo que excelente experiencia que además nos guía y nos ofrece una buena práctica también para avanzar en el mismo sentido que vosotras habéis conseguido en Italia. Quería hacerte una pregunta antes de pasar a Claire, que es en relación a cuando el gremio visitó Italia. ¿Fuisteis también llamados a participar en la reunión con la sociedad civil o solamente participasteis a través de los informes sombra que elaborasteis? Nosotros trabajamos en dos formas, con las asociaciones. Y en la visita del gremio en Italia estamos presentes en este grupo de visita de los expertos del gremio y trabajamos solo las asociaciones de personas con discapacidad sobre el informe al gremio. Muy bien, muy bien. Muy aclarado, sí. Es decir, lo hicisteis desde ese doble enfoque, tanto por una parte con las organizaciones de mujeres de vuestro país, en esa reunión también directa en el país con el gremio cuando os visitó, y después también lo hicisteis a través de ese informe específico que elaborasteis las organizaciones de personas con discapacidad. Muchísimas gracias, de verdad. Luisa, seguro que después va a haber comentarios ahí. Gracias por este primer aporte, esta primera buena práctica. Pasamos ahora a Claire Dessin, que como ya he comentado, ella es copresidenta de la Organización de Mujeres con Discapacidad de Francia, una de las primeras de Europa, Femmes pour le dire, Femmes pour agir.
Bonjour, bienvenue, bienvenida. Nos encanta tenerte a ti aquí, Claire, y te escuchamos. Okay, thank you very much to have invited me. Muchas gracias por la invitación. Como ha dicho Ana, soy copresidenta de Femmes pour le dire, Femmes pour agir, una organización que lucha contra la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad. Y también tiene por objetivo promover la ciudadanía de las mujeres con discapacidad. En cuanto a gremio, nuestra organización, la CLE, que es la coordinadora francesa del Lobby Europeo de Mujeres, invitó a nuestra organización a participar en la elaboración de su informe alternativo en el año 2018. Nuestra organización tenía muchas ganas de participar, siempre quiere estar presente en todos los ámbitos en relación con la mujer, para que las mujeres con discapacidad se tengan en cuenta sus necesidades en todo tipo de informes. Y al final hemos conseguido algunas recomendaciones. En la mayoría del informe, las mujeres de los informes se habían quedado invisibles, las mujeres con discapacidad. En el informe alternativo analizamos el informe del gobierno francés y también los informes de otras organizaciones. Analizamos estos informes y vimos que las mujeres con discapacidad no tenían presencia, solamente algunas referencias, pero muy pocas. Incluso la Liga de Derechos Humanos no hizo ninguna referencia a la discapacidad, ni otras federaciones, otras asociaciones de organizaciones de personas con discapacidad. Y solamente 2 referencias en otro informe. Y siempre como criterio de discriminación, pero no se trata específicamente de las mujeres con discapacidad. El informe francés habla de la discapacidad en 3 ocasiones. Una vez como un criterio de discriminación, una vez como criterio en la ley de digitalización y también en una campaña de concienciación contra la violencia. Una vez hay una parte de esta campaña que habla de una mujer que se aprovecharon de ella pero por otra parte no se daba respuesta a la pregunta sobre la recopilación de datos sobre la discapacidad. El comité de gremio preguntó al gobierno francés que qué hacía el gobierno para recopilar estos datos. Y ellos dijeron que los criterios actuales no permitían la recopilación de estos datos. Incluso el gobierno reconoció que los datos no están desagregados por la discapacidad. Entonces, en nuestro trato con el comité, como ha dicho Luisa, igual ocurrió lo mismo aquí en Francia. Tuvimos una reunión con el grupo de expertos conjuntamente con otras organizaciones feministas, no solamente organizaciones de mujeres con discapacidad. Este enfoque sí que nos resultó muy interesante porque tuvimos la oportunidad de visibilizar a las mujeres con discapacidad. Otra asociación de mujeres con autismo participó en esa reunión. Por lo tanto, teníamos muchas cuestiones que queríamos plantear. La recopilación de datos, por ejemplo, porque la última encuesta que se realizó en Francia solo incorporó una pregunta sobre las mujeres con discapacidad, con casi ningún dato, ningún tipo de investigación en materia de violencia contra las mujeres con discapacidad. Otro problema es la participación de los medios de comunicación. No se ocupan de la discapacidad. Pensamos, ¿qué consejos
podemos dar a otras organizaciones es leer el informe del gobierno y también analizar todos los informes alternativos disponibles, aprender sobre otros países, las recomendaciones y los informes de otros países, aplicar el principio de transversalización en todo, en educación, en el lugar de trabajo, en la familia, en las instituciones. Y también hay que pensar en la financiación, porque vemos que la financiación de organizaciones no es una situación positiva, buena para las mujeres con discapacidad. No sabemos qué va a pasar el año que viene, con lo cual es muy difícil seguir trabajando, pero pensamos que nuestra labor, nuestra colaboración con el Comité de Grevio ha sido una experiencia positiva porque el informe contiene muchas referencias a las mujeres con discapacidad. Un informe malo para el gobierno francés y después hemos recibido varias peticiones de formación de personas trabajando en igualdad de género, de la policía, del sector médico también. Y nos invitaron a participar en una comparecencia en el Senado de Francia y se ha aprobado una resolución este año sobre las mujeres con discapacidad en el Senado. Gracias al Comité de Expertos de Grevio, la violencia contra las mujeres con discapacidad ahora tiene mucha más visibilidad. Y ahora es un tema que preocupa a las personas. Por lo tanto, en Francia también el año pasado se celebró una gran reunión de muchas organizaciones sobre la violencia contra la mujer. 56 asociaciones de mujeres con discapacidad participaron. Y hay 3 recomendaciones de esta reunión. En primer lugar, contar con recursos en todo el país sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. También hemos realizado formación online en Internet para todas las personas implicadas en el sector de las mujeres y niñas con discapacidad. Una formación específica en temas de violencia. También ofrecemos asesoramiento a todos los directores de las instituciones que tengan mucho cuidado con el tema de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, que estén muy atentos. Pensamos que ha sido muy importante contar con este informe de Grevio porque recalca la importancia de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad. También en cuanto a la esterilización, está prohibida en Francia. Y a pesar de estar prohibida, hay algunas personas que realizan esta práctica en mujeres que practican la esterilización a mujeres con discapacidad múltiple. Tenemos otro aspecto sobre estadísticas y datos. El segundo sobre la formación de profesionales, abogados, policías. También la accesibilidad de las casas de acogida a las que pueden ir las mujeres con discapacidad. Muchas veces las mujeres con discapacidad no conocen tampoco sus derechos. También queremos realizar una campaña de sensibilización y formación de jóvenes en igualdad de género y otros sectores de la población y en violencia de género. Y también queremos fomentar la participación de asociaciones de mujeres con discapacidad en esta labor y en los estudios.
Yo creo que he ofrecido esta información sobre este proceso muy interesante. Muchísimas gracias, Claire. Ha sido también excelente conocer el trabajo que desde Femmes pour le dire, Femmes pour agir habéis hecho en Francia con respecto al seguimiento del convenio de Estambul. También una muy buena práctica de la que desde luego podemos aprender mucho. De verdad, muchísimas gracias también por el esfuerzo que habéis hecho ambas, tú con el inglés y Luisa con el español, para participar en este evento de hoy, en este aula de formación. De verdad, muchísimas gracias. Pasamos ahora a nuestra tercera. Thank you, merci beaucoup. Vamos a pasar ahora, como os decía, a nuestra tercera experta, a Pilar Villarino, que es la secretaria general del patronato de la Fundación CERMI Mujeres. Pilar, bienvenida, te escuchamos. No sé si tenemos a Pilar y si podemos activarle, por favor, a Pilar. Estaba hablando con el micrófono apagado, perdón. Fenomenal. Bienvenida, Pilar. Nos encanta tenerte en este panel. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bonjour, Claire. Je suis ravie de te revoir. Luisa, buenas tardes. Un placer de estar con las dos compartiendo esta mesa. Buenas tardes a todas las personas que habéis querido acompañar hoy a la Fundación CERMI Mujeres en este aula de Derechos Humanos. Como decían al principio de la intervención, yo, al igual que mis compañeras de mesa, voy a informar sobre todo lo que ha venido haciendo la Fundación CERMI Mujeres en relación con el grevio. El grevio ha estado en España a finales del año pasado, concretamente los días del 25 de septiembre al 2 de octubre. La idea era, pues, como se ha dicho previamente, conocer cómo se estaba aplicando en nuestro país el Convenio de Estambul. Se reunió con la sociedad civil, destinaron el sábado 28 de septiembre a reunirse con las diferentes entidades de la sociedad civil y, como no podía ser de otra manera, la Fundación CERMI Mujeres participó, representada por su presidenta, en aquel momento era Concepción Díaz Robledo, y por Isabel Caballero. Concha hoy no nos ha podido acompañar. Desde aquí pues le mando un recuerdo. En este momento pues está viviendo una situación personal complicada y, en todo caso, muchísimas gracias, como siempre, Concha, por todo el apoyo que ofreces a la Fundación. En este caso, contar una pequeña anécdota logística. El grevio en aquel momento no apoyó la interpretación a lengua de signos de Concha. Tuvieron que, fue la propia CNSE quien tuvo que asumir este coste. Y recuerdo, Isabel, a lo mejor luego, si hay tiempo en el debate, recuerdo que fue un día muy, muy intenso de participación y de diálogo y de aprendizaje por parte de todas las entidades que allí estaban con el grevio. También decir, a efectos informativos de interés para las compañeras de otros países y las personas que nos acompañáis en el público, que esperamos que precisamente este 25 de noviembre se haga público el informe con las recomendaciones. Es un buen momento y será muy apropiado dentro de todo el calendario de actividades que desde la Fundación CERMI Mujeres tenemos previsto en conmemoración de esta fecha, analizar y difundir y hacer incidencia política sobre las conclusiones que nos presente el grevio. Me gustaría destacar ahora cuáles son las recomendaciones que la Fundación CERMI Mujeres ha hecho al Comité del Grevio, que están incluidas en un informe sombra que lamentablemente no está en la página de internet corporativa del grevio, que insistiremos ante este organismo para que así lo haga,
igual que comentaban otras compañeras que han hablado antes que yo respecto a sus propios países, pero que en todo caso sí que está en la página de la Fundación CERMI Mujeres y que podemos poner el enlace en el chat para que quien quiera leerlo con detalle lo pueda hacer. Las recomendaciones de la Fundación CERMI Mujeres eran fundamentalmente 3. En primer lugar, pedíamos al gremio que recomendase a España, en la línea con las propias observaciones generales del Comité sobre las Mujeres y Niños con Discapacidad y con las diferentes metas de los ODS que se ocupan de las mujeres, que están, como sabéis, en el ODS número 5, pedíamos, como decía, que se adoptaran medidas para luchar contra la discriminación múltiple e interseccional que sufren las mujeres y las niñas con discapacidad, destacando algunas áreas específicas, concretamente la educación, el empleo, la salud, el acceso a la justicia, la pobreza y la violencia. Una de las cuestiones que venimos pidiendo desde siempre, que también hemos pedido en este informe sombra, es que se recopilen los datos desagregados tanto por sexo como por discapacidad y que haya estudios específicos. Estos son, por otra parte, recomendaciones y peticiones que están permanentemente en la agenda política de la Fundación CERMI Mujeres. Hemos tenido ocasión también de trasladarlo a la actual ministra de Igualdad, a los diferentes organismos responsables de igualdad y de derechos de las mujeres y las niñas en el gobierno, a la delegada de violencia, al Instituto de la Mujer y a los diferentes grupos políticos en las Cortes Generales también. Por otra parte, la segunda gran recomendación está relacionada con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en donde la Fundación CERMI Mujeres ha tenido un papel muy activo. Vamos a dedicar un aula de derechos humanos específicamente al pacto, así como ya lo ha mencionado previamente Isabel y Ana. Y en este sentido, como no podía ser de otra manera, una de las grandes líneas de recomendación al gremio está relacionada con la necesidad de que se pongan en marcha una serie de medidas específicas para la atención a las víctimas con discapacidad, ya previstas en el propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por otra parte, una petición recurrente también es que se incorpore a las mujeres y a las niñas con discapacidad en todas las estadísticas oficiales relacionadas con la violencia de género y la actual macroencuesta de violencia contra la mujer, que sabéis que se publica anualmente. Solicitamos también que se haga una macroencuesta específica relacionada con mujeres y niños con discapacidad. Y por otra parte, recomendábamos que siempre en consulta con las propias organizaciones de mujeres y niños con discapacidad se realizaran diferentes estudios específicos sobre la violencia contra las mujeres y niños con discapacidad, incluyendo a aquellas mujeres que viven en instituciones o aquellas mujeres que tienen mayores dificultades, mayores necesidades de apoyo. Estoy hablando de mujeres con discapacidad intelectual, mujeres con discapacidad psicosocial, con sordoceguera, etc. Y, por supuesto, es otra petición recurrente de la agenda política de la Fundación CERMI Mujeres, se pedía recomendar al Estado que todos estos recursos especializados fuesen accesibles e inclusivos. Por último, esto lo ha mencionado también Isabel en su intervención, la Fundación CERMI Mujeres recomendaba al gremio que incluyera entre sus recomendaciones al Estado español la derogación de todo tipo de leyes, reglamentos y prácticas que permitiesen cualquier forma de intervención o operación quirúrgica forzosa. Aquí hablamos de varias cuestiones. En primer lugar, la esterilización no consentida, el aborto coercitivo, todo lo relacionado con la falta de consentimiento libre, previo e informado, cuando hablamos de tratamientos médicos y prácticas médicas. Y por otra parte también se recomendaba la necesidad de investigar y perseguir a las clínicas e instituciones que de alguna manera actúan de forma ilícita en relación con lo que mencionaba yo hace un momento, los tratamientos no consentidos ni autorizados. Respecto a esta última recomendación,
La verdad es que resulta muy gratificante decir que una de las principales peticiones relacionada con la derogación de la esterilización forzosa o no consentida para mujeres incapacitadas judicialmente, para personas incapacitadas judicialmente, que por supuestísimo la gran mayoría son mujeres, va en camino de materializarse y esperamos que antes de que acabe este año podamos decir ya que por fin se ha derogado esta parte del Código Penal que reconocía la posibilidad de estas esterilizaciones. Queda el necesario reconocimiento a las víctimas. Es una de las cuestiones en las que nos emplearemos a fondo desde la Fundación Fermi Mujeres una vez que se haya solventado toda esta modificación legal. El reconocimiento y reparación a las víctimas nos parece esencial, pero en cualquier caso es un logro muy importante del que debemos sentirnos orgullosas todas las mujeres, porque creo que lo hemos logrado gracias al trabajo unánime de todo el movimiento Fermi Mujeres en este caso. Y creo que es una buena práctica que tiene que servir, tiene que exportarse a otros países de la Unión Europea que todavía no lo han hecho, pero que seguro que viéndose en el espejo de España y de Suecia, que si no recuerdo mal es el otro país que ya ha avanzado en este sentido, pues pueden lograr también avanzar en su propia agenda política de discapacidad y mujeres en sus respectivos países. Yo lo dejo aquí y estoy a disposición de todas las preguntas que queráis hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pilar. Excelente también aporte, contribución a este aula de derechos humanos que ahora, tras esta intervención de las 3 mujeres expertas que hemos tenido en este panel de esta segunda parte, la palabra está de vuestro lado y sois vosotras, las personas que nos estáis acompañando en este aula de formación, las que podéis intervenir ahora. Así es que me gustaría pedirle a Isabel, a lo mejor Isabel, puedes decirnos si hemos tenido comentarios en el chat o si hemos tenido solicitud de palabras. Ahora estoy revisando el chat y ahora mismo no hay ninguna palabra solicitada. Hay una parte en preguntas y respuestas. Yo aprovecho entonces, mientras que tú haces ese recopilatorio de comentarios que se hayan podido hacer en el chat, comparto alguna información relevante. La primera de ellas es que Argentina está, Argentina que está fuera, por supuesto, del territorio de Europa, del marco del Convenio de Estambul, pero sin embargo compartir que Argentina está avanzando de forma pues también muy rápida en la derogación de la práctica de esterilización no consentida de personas con discapacidad en ese país, en Argentina. El pasado viernes, este viernes, nos invitaba Gabriela Troyano, exdiputada socialista argentina con discapacidad, a acompañarlas en un encuentro con la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de Argentina, en donde se aprobó esta propuesta inicial de reforma de su legislación correspondiente y confiamos también en que el tema de la esterilización no consentida tenga un final feliz de erradicación en Argentina. No sé si ya nos puedes comentar quizás, Isabel, las reflexiones que se han podido verter en el chat durante este panel. Pues Ana, no hay solicitada ninguna pregunta. No tenemos, había una intervención de ACIME en el que se hablaba sobre la violencia durante el periodo de pandemia, por ejemplo.
y el trabajo que han hecho las administraciones. No sé si Carmen de Acime quiere intervenir. A lo mejor Carmen quiere intervenir y a lo mejor se puede ahondar un poco también en Isabel, de qué manera recoge este convenio de Estambul la protección de la mujer contra la violencia y violencia doméstica precisamente en territorios en conflicto. Carmen de Acime, ¿estás ahí? ¿Quieres intervenir? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. Bienvenida, Carmen. Buenas tardes, muchísimas gracias. Quería preguntaros, por favor, si en los otros países de la Unión Europea existen los registros de violencia de las mujeres y niñas con discapacidad, como aquí se pretende hacer. Muy bien, muchísimas haberme explicado. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias. A ti. Le vamos a pasar en primer lugar la palabra a Luisa. Luisa, en Italia se está avanzando en el registro de víctimas de violencia en relación con la discapacidad y el sexo. ¿Podemos saber cuántas mujeres con discapacidad son víctimas de violencia? ¿Se hacen estudios, macroencuestas en tu país que recojan específicamente esa situación? No, en las estadísticas oficiales no tienes el datos desagregado de la violencia sobre las niñas y las mujeres con discapacidad. Y esto fue uno de los problemas que relevamos en el gremio, pero aún en todas autoridades públicas y a la Instituto Nacional de Estadística. Las organizaciones han hizo estadísticas precisas y yo puedo enviarlas. Una estadística muy importante porque tiene específicos datos sobre el fenómeno y sobre el fenómeno de las mujeres con discapacidad. Oficial no tienes ningún datos y ningún registro. Pues te agradeceríamos mucho, Luisa, que lo pudieras compartir. Una cosa que no he comentado y que es importante que lo conozcáis es que se está preparando una edición de actas de todas estas aulas de derechos humanos que va a salir publicada, confiamos, pues lo antes posible, a final de año, y en donde aportaremos también esta documentación complementaria que nos estáis compartiendo. Luisa, muchísimas gracias. Y en Francia, Claire, ¿qué pasa? En Francia hay registro, bueno, entiendo que no hay todavía registro oficial. No tenemos registros oficiales, datos oficiales, pero, por ejemplo, en nuestra organización tenemos una línea telefónica específica para que las mujeres y niñas con discapacidad nos puedan llamar para solicitar apoyo. Y hemos visto que después del primer confinamiento habíamos recibido muchas llamadas más de mujeres porque vivían en una situación de mucha violencia. Con este segundo confinamiento, también muchas mujeres nos llaman y están sufriendo mucha violencia. Y la recopilación de datos durante la pandemia, ¿hay datos? No tenemos muchos datos, pero sí que puedo intentar recopilar algunos datos más para facilitar y para compartir con todos ustedes. Para poder tener en cuenta esta información en la publicación, las actas que vamos a publicar, que estamos elaborando de todas las sesiones que estamos realizando. Durante el confinamiento, durante el primer confinamiento no muchas llamadas, pero en este segundo confinamiento muchas.
¿Y algún dato sobre la discapacidad en las encuestas en materia de violencia contra la mujer? No, no hay grandes investigaciones. Hay un proyecto nuevo que está intentando, está relacionado el proyecto con una universidad que quieren llevar a cabo una investigación y recopilar y publicar datos. Sí, es muy importante presionar para que incorporen la discapacidad y seguro que lo estáis haciendo ahí bien en Francia. Isabel, ¿tenemos alguna palabra pedida? No tenemos ninguna palabra, Ana. No tenemos ninguna palabra pedida. Bueno, pues yo creo que para esta primera vez de abordar el tema del convenio de Estambul, el año que viene haremos una segunda sesión también sobre el convenio de Estambul, avanzando un poco más y también ya conociendo esas recomendaciones que nos habrá hecho ya el gremio. Podremos seguir profundizando mucho más en la consideración de la discapacidad y de la violencia contra nosotras en este importante tratado de derechos humanos. Antes de cerrar, me gustaría saber si creo que tenemos algunas compañeras de América Latina que han querido acompañarnos hoy también en este aula de formación, pese a que, como decía yo al principio, estemos hablando de un instrumento legal específico para el Consejo de Europa. Me gustaría invitar a alguien de América Latina que nos esté siguiendo a tomar la palabra y contarnos cuál ha sido la motivación que les ha inspirado a seguirnos y a participar de este aula de formación. No sé si tenemos a alguien que quizás quisiera intervenir de América Latina. Vamos a dar un poquito de tiempo para ello. Voy avanzando sobre el próximo aula de derechos humanos. Será el día 27, el viernes que viene. Será de 3 a 5 de la tarde, hora local de Madrid. Abordaremos el tema del protocolo facultativo de la Convención de CEDAW como instrumento fundamental en defensa de nuestros derechos humanos y libertades fundamentales. Este protocolo nos da la oportunidad de presentar quejas ante el Comité CEDAW de Naciones Unidas, así como plantear posibles investigaciones por la vulneración sistemática de derechos consagrados en la Convención CEDAW, Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en los estados en donde se estén produciendo. Entonces, el día 27 tenemos a Gladys Acosta Vargas, ella es la presidenta del grupo de trabajo del protocolo facultativo dentro del comité CEDAW, la que nos va a dirigir la intervención, la conferencia magistral, y después tendremos un panel también muy interesante con personas también muy relevantes que trabajan directamente o que han utilizado el convenio, el protocolo de Estambul. Isabel, ¿nos puedes decir si tenemos ya a alguien de América Latina que pueda tomar la palabra? Pues no ha aparecido nadie de América Latina. Ana, no tenemos a nadie en el chat ni una palabra tampoco solicitada desde allí. Bueno, pues en ese caso llegamos ahora ya al final del aula de derechos humanos, apenas 8 minutos del cierre ya previsto, de la hora de cierre prevista. Quiero insistir en ese llamado que estamos haciendo para que el 25 de noviembre en el espacio No Estás Sola de la Fundación CERMI Mujeres a las 3 de la tarde podamos compartir testimonios de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad o contra madres o cuidadoras
de personas con discapacidad como una manifestación pública que quiere incidir en las autoridades nacionales para que realmente reaccionen ante la situación de máxima vulneración de derechos, como es la situación de violencia que sufrimos por el hecho de ser mujeres y por el hecho de tener o estar asociada a una discapacidad. Os animo a que os pongáis en contacto con Fundación CERMI Mujeres para compartir vuestros testimonios en la forma que sea. Lo podéis hacer por vídeo, lo podéis hacer en audio, lo podéis hacer a través de un escrito, por medio de una fotografía o de un dibujo. Estáis invitadas a compartir esos testimonios que pueden servirnos para remover obstáculos en el sistema y en la administración pública, en el sistema de justicia, en el sistema de protección contra víctimas de violencia y, por tanto, igualmente, como decía, en las políticas públicas. Igualmente os comento que el miércoles que viene, día 25 de noviembre, en horario de mañana, a América Latina le viene un poquito mal, porque será de 11 a 12 de la mañana. Desde Fundación CERMI Mujeres os invitamos a conectaros vía Zoom en un enlace que estará también abierto para cualquier persona que quiera entrar en contacto con nuestra institución, pues de la mano del Real Patronato sobre Discapacidad. Estamos en entrega del concurso de fotografía y vídeo Generosidad. Presentaremos las obras ganadoras, presentaremos la exposición de fotografía y vídeo, que además, gracias a Fundación 11, el vídeo será totalmente accesible, el vídeo ganador. Y además haremos lectura pública del manifiesto de la Fundación CERMI Mujeres y del CERMI, por supuesto, y de toda la familia de la discapacidad en España por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas con Discapacidad y madres y cuidadoras de personas familiares con discapacidad. 25 por la mañana, a las 11 de la mañana os esperamos, 25 por la tarde, a las 3 de la tarde os esperamos con los testimonios. Día 27, viernes, os esperamos también en el próximo aula de Derechos Humanos. Llegamos al final. Muchísimas gracias a todas las ponentes que han intervenido hoy, Claire, Luisa, Pilar, Isabel. Muchísimas gracias a todas y muchísimas gracias también a la gente que lo ha hecho posible el aula de hoy y a vosotras y vosotros, gente que está interesada y comprometida con la eliminación de la violencia contra mujeres por razón también de discapacidad. Lo dejamos aquí, confiamos que os haya ayudado la sesión de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Buena semana para todas. Adiós.